que Harry y Meghan se vuelven a vivir a Inglaterra. Y dicen además que al rey le avisaron el domingo. Te cuento porque eso no puede ser exactamente así. La versión oficial es esta. Se instalan a finales de agosto en una casa en las afueras de Londres, una propiedad privada, ojo, que no es de la corona. Mantienen la de California, eso sí, y no vuelven a las funciones oficiales. Hasta ahí la noticia. Y ahora la contraversión. Fíjate en el dato que va dentro de esa misma noticia. Archie y Lilibet, de 7 y 5 años, ya están matriculados. Ya os digo que están matriculados en colegios británicos. Y empiezan las clases además en septiembre, dentro de 2 semanas. ¿Sabes lo que se tarda en matricular a 2 niños en un colegio de Londres? Meses. Hay plazos, hay plazas, hay entrevistas, hay listas de esperas. Y hablamos de 2 niños con título, con escolta y con la prensa de medio mundo detrás. Añade además una casa alquilada o comprada, con sus vistas, con su contrato, su informe de seguridad, y añade lo más gordo. Harry sigue en pleito por la protección oficial pagada con fondos públicos y el Ministerio del Interior está revisando pues si no, si le corresponde. Nadie trae a 2 niños de la familia real sin tener todo eso resuelto. Así que las 2 cosas no pueden ser verdad a la vez. O el rey se enteró el domingo o esos niños llevaban meses matriculados. Y yo te digo cuál de las 2 se puede comprobar. Y hay bastante más. El domingo lo cuento en fiesta. Bueno, pues retomamos el tema de la monarquía británica, en este caso con la noticia que ha llegado a salir, en este caso pues prácticamente en todos los medios de comunicación a nivel internacional, y es que el príncipe Harry y Meghan Markle reculan. Y vamos a contar un poco qué es lo que ha cambiado para que se hagan un yo a Londres y un no a California. Parece que en esto tiene que ver la salud de Carlos III. Concha Calleja tiene su información, que ya la veremos el próximo domingo. Pero bueno, hace apenas 15 meses Harry aseguraba que no podía imaginar un mundo en el que regresara al Reino Unido con su esposa y sus hijos. La ruptura con la familia real parecía entonces prácticamente irreparable. Los Sussex habían dejado el país rumbo a Estados Unidos en medio de una crisis con la monarquía, con una relación hostil con determinados tabloides británicos y una opinión pública bastante crítica por sus ataques a la institución, o al menos eso es lo que decían los medios. En una entrevista que concedió a la BBC, Harry llegó a lamentar que fuera realmente triste no poder enseñar a sus hijos su país de origen. Ahora esa situación parece que va a cambiar y con el regreso inminente al Reino Unido en las próximas semanas. Y como ha dicho Concha Calleja, pues con sus hijos Archie y Lilibet de 7 y 5 años matriculados. Ellos van a vivir en una residencia privada en las afueras de Londres y resulta un giro llamativo que ya está siendo analizado por observadores de la realeza británica. La pregunta que se repite ahora mismo en el Reino Unido pues es completamente inevitable. ¿Qué ha cambiado para que Harry y Meghan hayan pasado de descartar prácticamente cualquier regreso a plantearse establecerse de nuevo en el país? Bueno, pues al parecer quieren que Archie y Lilibet crezcan con una conexión más profunda con la identidad británica de su padre. Esta es la versión oficial del entorno cercano a Harry y Meghan. Desean que sus hijos crezcan como ciudadanos británicos y estadounidenses y que conozcan y asimilen las tradiciones, cultura, historia y patrimonio del Reino Unido. Pero bueno, hay también una cuestión familiar de enorme peso que tendría que ver la relación de Harry con su padre, algo de lo que también han reaccionado Kate Middleton y el príncipe William. El cáncer diagnosticado de Carlos III en febrero de 2024, y a pesar de que se esté señalando que está respondiendo bien al tratamiento, pues tuvo sus baches, algo que cobra ahora más fuerza después de una entrevista que dio Camila pues hace apenas unos días, diciendo lo devastador que había sido aquel momento. Algo que llamó la atención, pero que en principio pues no habría nada que preocuparse. A eso hay que sumar los enfrentamientos tanto con su padre como con su hermano y los rumores de algunos avances, por lo menos en la relación, en este caso con su padre.
Tenemos que recordar que en 2025 Harry se reunió con su padre para tomar el té en una de las residencias del rey en Londres. Aquel encuentro, interpretado como un primer paso a la reparación de una relación profundamente deteriorada, habría dado lugar a un acercamiento con mediadores incluidos en todo esto. En cualquier caso, la familia mantuvo un encuentro privado con Carlos III y Camila en Highgrove House, una residencia real situada a las afueras de Londres, y una persona conocedora de aquella reunión aseguró que no se habló la posibilidad de que ellos regresasen. Ahora esto vuelve a estar, bajo la mesa, y si el acercamiento a Carlos III ofrece ahora una posibilidad de reconciliación, pues en este sentido tenemos que decir que no parece que pueda decirse lo mismo de la relación entre Harry y su hermano, el príncipe William. El heredero al trono sigue enfadadito por las decisiones de su hermano, especialmente por la publicación de sus memorias, algo que no termina de superar, y el propio Harry reconoció en la entrevista con la BBC que algunos miembros de su familia nunca lo perdonarían. Bueno, y si la situación de salud del padre pudiera ser ese punto de unión, Kate Middleton se ha querido mantener bastante al margen, como Meghan Markle, de opinar sobre unos y otros, pero no olvidemos la cantidad de terceros involucrados en todo esto. Y por supuesto el escándalo del príncipe Andrew y sus hijas ahora mismo apartadas completamente de la familia del rey, de Carlos III. El regreso a Reino Unido no necesariamente significa una reconciliación general con los Windsor. Podría tratarse más bien de una aproximación selectiva y gradual con Carlos III como principal vínculo familiar. La historia de la monarquía también podría haber influido en esa decisión, y varios expertos reales señalan el caso de Eduardo VIII, que abdicó en 1936, para casarse con Wallis Simpson, y terminó viviendo en el extranjero, alejado de buena parte de su familia. Un historiador considera que Harry podría contemplar aquel episodio como una advertencia sobre las consecuencias de cortar definitivamente con los vínculos de la familia real. Eduardo VIII y Wallis Simpson nunca llegaron a reconciliarse plenamente y terminaron sus vidas alejados del Reino Unido. También existe, sin embargo, un obstáculo evidente, que en este caso se refiere a los tabloides británicos. Harry ha mantenido durante años una relación especialmente conflictiva con la prensa sensacionalista del Reino Unido. En sus memorias llega a acusar a los paparazzi de haberle jodido la vida con el objetivo de vender la vida desde su niñez y especialmente desde la muerte de su madre. Él ha tenido algunas victorias, pero también algunas derrotas judiciales, y ahora mismo todos esos litigios están ya resueltos. Sus hijos están creciendo, la enfermedad de Carlos III ha hecho más urgente el tiempo compartido con el padre, los enfrentamientos judiciales con los medios han quedado en buena medida atrás y el contacto con la familia real dicen que está comenzando a recuperarse, pero en todo esto hay otro factor. El príncipe William y Kate Middleton. En esta nueva etapa para los duques de Sussex, pues según confirmó la cadena nacional de televisión, la BBC, este pasado miércoles, tras un primer goteo de informaciones que ya apuntaban a la noticia, que ha tenido una repercusión bastante grande, pues queda saber un poco qué es lo que opina el príncipe William y Kate Middleton. Bueno, pues sabemos que tanto el hermano mayor como el padre fueron avisados el pasado domingo. Cameron Walker, corresponsal de Casa Real para GB News, ha aclarado que el monarca fue conocedor de los planes de su hijo el pasado domingo. El rey fue informado por primera vez el domingo e insiste en que no hay cambios en su estatus real. Todavía no hay un rol de mitad dentro, mitad fuera para ellos. Para su hermano, para el príncipe William, Harry y Meghan siguen siendo ciudadanos privados. Los duques de Sussex no tendrán escolta y la secretaria del Interior no participará en ninguna decisión sobre su seguridad. Esta es la postura del gobierno, y por parte de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de Gales, no se ha realizado manifestación alguna y no está previsto que se haga.
El cabreo parece mayúsculo en todo esto. Nadie cuenta con una posible reconciliación entre los hermanos y los expertos señalan dos cosas. Una, que la confianza entre Harry y William se ha perdido por completo y que va a ser muy difícil recuperarla. Y precisamente porque va a ser muy difícil recuperarla, eso va a ensombrecer gran parte del trabajo que William y Kate van a querer hacer durante los próximos meses. Bueno, los medios de Reino Unido, la Royal Rota, los tabloides están en contra totalmente de este regreso y una de las preguntas que más se repiten en las últimas horas giran en torno al porqué de su decisión. Al parecer Meghan estuvo mucho más feliz en California durante los últimos años, así que todo el mundo se pregunta por qué vuelven. Y atención, porque además se está hablando de posibles problemas en la pareja. Por último, dejan un desalentador mensaje diciendo que si va a experimentar Meghan Markle los mismos problemas que tuvo cuando estaba aquí como miembro activo de la familia real. Bueno, pues cosas fuertes. Se está hablando, ya digo, de problemas entre Harry y Meghan. Se está hablando incluso de problemas de otra índole, que no es sentimental, sino económica. Y sobre todo, pues el mazazo, lo que muchos llaman un capricho, y que está poniendo ahora mismo no solo en jaque a la monarquía inglesa, sino también, en este caso, al propio gobierno del Reino Unido. El padre, según la información de Concha Calleja, bueno, yo entiendo que esto de matricular a los niños, y más siendo la monarquía, se pueden mover hilos perfectamente, aunque me encantará escuchar la siguiente información de Concha Calleja. Pero las cosas están muy mal entre la familia. A menos que nos sorprendan con algo nuevo, veremos, pero va a tener un poco, cuando llegue a reinar el príncipe William y Kate Middleton, la oveja negra, entre comillas, dentro de su monarquía. ¿Cómo va a acabar esto? Pues mucha gente espera que bien y otra gente pues no tiene esas mismas esperanzas. Lo que opinéis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Recordad hipear el vídeo, el hype para el vídeo, y yo lo dejo por aquí. Uniros al canal de WhatsApp abajo en la descripción y como siempre, gracias por estar ahí. Si queréis más vídeos de la monarquía británica, decídmelo también, que hacía tiempo que no tocábamos este tema. Gracias por estar ahí.